Sí, ¿no? ¿Con detenido? Sí. Íbamos a ver el hecho generador de la detención, profesora. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar. El derecho humano a la libertad, recuerden que todos los derechos humanos no son absolutos, ya lo habíamos comentado en su momento. Los derechos humanos se pueden restringir en los casos y condiciones que la misma Constitución establece. Como tal, no me refiero al derecho humano en sí, sino al ejercicio a cada uno de los derechos humanos. ¿Sí queda claro hasta aquí? Entonces, el ejercicio de los derechos humanos se puede restringir en los casos y condiciones que la misma Constitución establece. Ya habíamos visto que, por ejemplo, la libertad de expresión tiene un límite que lo establece el mismo numeral, creo que es el 6 o el 7 de la libertad de expresión de ideas de la Constitución, siempre y cuando no afectes con ello a un derecho de tercero, ¿ok? Bueno, ahora, el siguiente punto que quiero tocar es que como la libertad es uno de los derechos humanos más preciados, este se puede restringir. ¿En qué casos vamos a restringir la libertad? Número uno, cuando hay flagrancia. Número dos, caso urgente. Número tres, orden de aprehensión. Número cuatro, reaprehensión con fines de extradición. Y número cinco, el arresto administrativo. ¿Queda claro hasta acá? Entonces, voy a ir rápido porque me interesa que hoy acabemos investigación con detenido, ¿ok? Entonces, bueno, otra vez, formas de restricción del ejercicio del derecho humano a la libertad. Empezamos con flagrancia, caso urgente, la orden de aprehensión, la orden de reprehensión con fines de extradición y el arresto administrativo. La flagrancia, ustedes la encuentran ubicada en el artículo 16 constitucional, párrafo quinto. No voy a entrar ahora a materia, espero tocarlo un poquito más adelante, pero bueno, vamos a hablar ahora de, bueno, una vez que ya sabemos cuáles son estas formas de restricción, como punto número dos tenemos a el caso urgente, que ya lo vieron ustedes, está en el 16 constitucional también, que es otra forma de restricción del ejercicio del derecho humano a la libertad, y es una restricción que queda bajo la estricta responsabilidad del Ministerio Público. Actualmente no hay tantos casos urgentes bajo esta figura, digamos, de la restricción a la libertad, porque tenemos jueces de control y ya es muy fácil ir a pedir una orden de aprehensión. ¿Se acuerdan cuando les comenté que te la dan rapidísimo, al menos en Ciudad de México? Esta figura principalmente la utilizan en algunas entidades federativas, porque está muy lejano el lugar desde de la jurisdicción de los jueces y no todos tienen estos accesos. Pensemos en la Sierra de Oaxaca, pues si el Ministerio Público tiene a la vista a la persona, pues obviamente lo tienen que detener bajo caso urgente. Ajá. Ahora ahí hay que justificar que no es que lo detengas porque lo acaba de cometer, que si no sería flagrancia. Ahí lo que tienes que tener o los requisitos que ha establecido la Suprema Corte es que tiene que haber forzosamente una investigación previa. Si tienes una investigación aperturada y tienes a la vista al imputado, entonces le puedes dar el jalón, así, ¿no? Pero siempre y cuando tengas, o sea, tienes que justificar que efectivamente no te dio oportunidad de acudir ante el juez de control a pedir una orden de aprehensión, pero son casos extremos y es muy poco utilizado ya el caso urgente, ¿ok? Pero existe. Ahora, tenemos también como punto número tres la orden de aprehensión, que ustedes ya la conocen, ya vieron los casos en los que cuál es el contenido y los requisitos que tiene esta orden de aprehensión. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Bien, número cuatro, la reprehensión con fines de extradición. Bueno, pues eso es cuando es derivada de un mandamiento judicial a petición de un estado extranjero. Entonces los jueces federales otorgan, como en el caso, me parece, ¿quién? ¿A quién? Ah, pues Ovidio, ¿no? Ovidio ya era reaprehensión para extradición, ¿no? O sea, la intención de era, creo que era mandarlo para allá. Ese es un caso de una detención bajo esta figura, ¿no? Pero esta es a petición de un gobierno extranjero y son jueces federales, digamos, un juez de control federal el que otorgaría esa orden de reaprehensión con fines de extradición, ¿ok? Y por último, el arresto administrativo. El arresto administrativo, pues ya saben que esto, el máximo es de 36 horas, derivado de una falta alguna. Son infracciones a la ley administrativa, a la ley de cultura cívica, un bando municipal. Por ejemplo, tirar basura, todo eso son arrestos administrativos y quien impone esa temporalidad es un juez cívico, un juez de paz o como le llamen en las entidades federativas, su símil, ¿ok? Esa es otra forma de restricción del ejercicio del derecho a la libertad, ¿ok? Bueno, entonces en el caso de la flagrancia restringe el Ministerio Público, en el caso del
el caso Caso urgente, urgente, el Ministerio pues, Público también. En el caso de orden de aprehensión, pues es un derivado de un mandamiento judicial que ustedes ya saben cuál es la naturaleza jurídica de una orden de aprehensión. A ver quién me dice, rapidísimo. Naturaleza jurídica de la orden de aprehensión. ¿Nadie? Ay, lo vimos la clase pasada. unas formas en el artículo 16, profesor. 7 sí. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la orden de aprehensión? Un acto de molestia, profesora. Es ¿Sí? una ¿Qué más? forma de conducción del imputado. Gaspar, ya lo dijiste. A ver, dejen solo a Gaspar. Gaspar. Forma de conducción del imputado. Muy bien, es una forma de conducción del... Ay, cierren sus micrófonos. Forma de conducción del imputado. Forma de conducción del imputado al procedimiento. Ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Que les dije que era una forma de conducción del imputado y ese fue el tema. Bueno, Sí. esa es otra forma de restricción del ejercicio del derecho humano a la libertad. Como punto número 4, la detención con fines de extradición, que la ordena un juez federal. Y como punto número 5, un juez de paz es el que ordena ese arresto administrativo, ¿no? Bien, ahora sí comenzamos entonces con el hecho generador de la detención. Nosotros vimos que antes de que se inicie una investigación en la calle ocurre algo, es decir, va caminando una mujer, una mujer de 20 años, una joven estudiante de la Facultad de Derecho, va cruzando el eje 10 y va dirigiéndose hacia Cerro del Agua, cuando de pronto una persona del sexo masculino de frente llega, le jala su bolsa, la empuja y se echa a correr. Entonces, en ese momento, la joven empieza a gritar y se percata que precisamente sobre el eje 10 y esquina de Cerro del Agua va pasando una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Ciudad de México, por lo que le hace señas y le pide que la ayude, que el sujeto que va corriendo unos 25 metros adelante lleva su bolsa y que se la acaba de robar, por lo que los policías van en persecución de esta persona, le dan alcance, se bajan, lo detienen, le dan su lectura de derechos bien puesta y lo suben a la patrulla, ¿ok? A ver, ¿qué es lo que tenemos ahí? Se llama hecho generador de la detención, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar en ese lugar que va a ser motivo de análisis en la audiencia inicial? Como punto número 1, tenemos ahí pues esa llamada de auxilio porque acaba de ocurrir un hecho, ¿no? Que a la víctima pues es a la única que le consta porque a los policías no les consta el hecho. Ellos a lo mejor sí puede que lo hayan presenciado, pero en la mayoría de las ocasiones el llamado de auxilio pues ocurre posterior al hecho. Ellos no son testigos del hecho, son testigos de lo que ocurre después. Ustedes se acuerdan que, y no sé si leyeron por ahí, el 16 constitucional es nuestra base en estos casos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Los policías dentro de sus labores están derivadas del artículo 21 constitucional. ¿A qué se refiere? A que ellos tienen la obligación de la prevención y la investigación de los delitos, ¿ok? De los delitos y de las faltas. Entonces, dentro de sus labores, pues obviamente está el brindarle el apoyo y la atención a la ciudadanía, porque obviamente ellos son los encargados de la seguridad pública. Acuérdense, el Ministerio Público coordina la investigación y se auxilia de los elementos de la policía, pero la función de seguridad pública corresponde a las policías, ¿ok? Y bueno, ahora vemos que también pues en teoría la seguridad nacional dependería del ejército y las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero bueno, vemos que ahora ya están habilitados para realizar funciones en materia de seguridad pública, aunque está desnaturalizada su función ahora, ¿ok? Ese es su caso. Entonces, el caso aquí es que los elementos policíacos tienen una forma de actuación que no es como ellos quieran, hay protocolos. Los protocolos que ustedes deben de conocer los pueden descargar de la normateca de la Secretaría de Gobernación o de la Cámara de Diputados, no sé si están ahí, creo que solamente están en la normateca de la CEGOP. Y esta normateca es el primer protocolo que tienen que conocer, es el Protocolo Nacional del Primer Respondiente. Hay ocasiones en las que lo que ocurre en la vida práctica no corresponde con lo que pasa en el protocolo, no te da respuestas de cosas que pasan en la vida, porque evidentemente que el protocolo está hecho por personas que están sentadas en su escritorio imaginando cosas, pero no son policías porque no viven a diario lo que pasa. Ajá. Pero bueno, nos da una idea y son obligatorios.
¿ok? Bien, protocolo nacional de primer respondiente, protocolo nacional de la cadena de custodia, la guía nacional para el llenado de la cadena de custodia, el protocolo para salas, ¿ok? Hay un protocolo especial de las salas de oralidad que son para estos policías que están en el interior de las salas cuidándola y vigilando ahí. También es un protocolo que ustedes deben de conocer. La ley nacional sobre el uso de la fuerza, esa también es súper importante. La ley nacional sobre el registro de la detención, eso también es súper importante, ¿ok? Entonces, bueno, nos vamos a quedar con estas 5 normas que es importante conocerlas y ustedes se las llevan de tarea. ¿Por qué? Porque si no hacen lo que dicen en estas leyes, los policías están obligados a actuar conforme a esta normatividad. Si no lo hacen, es una responsabilidad para ellos, ¿ok? Y ustedes pueden alegar esto en audiencia. No les digo que lo estudien porque sean policías, porque ustedes no van a ir a detener gente, ustedes van a ir a pelear a su cliente. Entonces tienen que saber, porque si no sabes, ¿cómo vas a ir a controvertir una actuación policial? ¿Ok? Bueno, entonces lo que tiene que hacer policía primero es una detención material, ¿ok? Tienen que hacer una detención formal y material de la persona. Ya que lo tienen detenido, pues obviamente van a hacerle su revisión corporal, ¿ok? Y le van a hacer de conocimiento los derechos constitucionales que tiene esta persona, ¿ok? Le hacen la lectura de derechos, le hacen una revisión personal y posterior a ello, entonces ya lo abordan a la unidad. El protocolo nacional de primer respondiente lo que los obliga, se divide en dos. El primero es cuando tienes una persona detenida y cuando no la tienes. Y también distingue cuando tu víctima necesita atención. El protocolo, digamos, es un poco, pues no fantasioso, pero te dice que en el momento cuando te están pidiendo el auxilio, si tienes una víctima, tienes que enfocarte en la víctima y no en el imputado. Pero bueno, vemos que en realidad a veces pues lo más importante es detenerlo, aunque tu víctima la tengas ahí, pues no te puedes partir en dos. Entonces, en realidad, digo, el protocolo dice que tienes que enfocarte en tu víctima lesionada, pero pues vemos que en la materialidad o lo que ocurre en realidad es que vas persiguiendo al imputado, ¿no? Porque pues la víctima te está pidiendo el ayuda. Si te detienes a cubrirlo o apoyarle a la víctima, pues ya se te fue el otro, ¿no? Entonces, bueno, son como detallitos que va marcando ese protocolo nacional, que pues son errores prácticos, pero bueno, pues hay que procurar en la medida de lo posible darles cumplimiento, ¿ok? Ahora, entonces, los policías en ese momento, la actuación que te va a realizar el juez de control forzosamente es uno, que haya una detención material. Dos, que le hayas dado lectura a sus derechos. Tres, una revisión corporal y que lo hayas abordado a la patrulla. Ahora, ahí dentro de las obligaciones que tienen que seguir también los policías es resguardar, digamos, su integridad física de esta persona. Entonces, si la persona requiere una atención médica, que, por ejemplo, que tenga un disparo, es obligación de los elementos esperar en ese lugar los servicios de emergencia. O bien, si no llegaran, pudieran trasladarlo a una oficina, un hospital de la red del servicio público. Pero lo ideal es que esperen en el lugar para que le brinden atención médica y lleguen los servicios de emergencia. Ahora, dentro de las obligaciones que también tienen los elementos policíacos pensemos que en lugar de haber sido un robo, fue un homicidio o fue una balacera. Lo que tienen que hacer es hacer un aseguramiento, un acordonamiento del lugar en lo que llega pues el apoyo, porque pues tampoco se pueden agarrar y de ahí dejar ahí todo así. Hay que esperar. Fíjense, podemos justificar un retraso en la puesta a disposición. ¿Por qué? Porque yo me hago responsable como policía del momento en el que mi imputado está bajo mi cuidado. ¿Por qué? Porque yo lo tengo asegurado. Entonces, yo estoy respondiendo por él y lo tengo asegurado con candados en mano, con estas esposas que le llamamos. Yo lo tengo asegurado y lo tengo en el interior de la patrulla, ¿sí? A lo mejor en ese momento no nos dirigimos de manera inmediata al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque me quedé esperando en el lugar a que llegaran los servicios de emergencia para atender a la víctima. O sea, no me puedo yo partir. Si yo estoy respondiendo por el imputado, por eso tenemos que ir, o sea, nadie está con un reloj, pero son horarios aproximados. De tal hora a tal hora lo abordé a la patrulla, en ese minuto. Enseguida volví a radiar, utilizar las comunicaciones para pedir apoyo, mientras lo tenía resguardado y asegurado en el interior de la patrulla. ¿Por qué? Porque lo que queremos saber, o el juez lo que te va a revisar, es momento a momento dónde está.
¿Dónde está el imputado? ¿Por qué? Porque puede aparecer aquí el delito de desaparición forzada de personas. Si tú justificas o si el policía justifica dónde estaba el imputado, no hay ningún problema. Ajá. ¿Por qué? Porque tampoco se puede partir en dos. Esto es súper importante que quede registrado en el informe policial homologado. Ahí es donde los policías tienen que registrar su actuación. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a revisar en la audiencia. Entonces, hago mi detención, hago lectura de derechos, hago la revisión corporal. Evidentemente que todo esto va siguiendo un protocolo que no es clase para policías, porque no vamos a ir agotando el protocolo nacional de primer respondiente porque no nos da el tiempo. Ajá. Pero si ustedes lo leen, pues se van a ir viendo más o menos cómo te va indicando el protocolo. Ahora, si la detiene y hace uso de la fuerza, ahí entra el protocolo, la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, tiene que ser de manera gradual, ajá, es dependiendo si la persona se te pone al brinco, pues obviamente primero tiene que agotar estos comandos de voz, el acercamiento, el decirle, estate quieto, pues, no te muevas, estás detenido, ¿no? O sea, este tipo de acercamiento, si la persona no va aumentando su agresividad o esta negativa a colaborar con la actuación del policía para ser detenido, pues entonces va a ir aumentando el grado de el uso de la fuerza. No puede llegar y luego meterle balazos, salvo que la persona pues tenga una pistola y entonces le esté apuntando o esté disparando, tiene que accionar, ¿ok? Es gradual. Que por eso siempre les pongo póngale clasificación jurídica, que me acaban de pasar un video buenísimo, ¿no? Que le dan ahí a un rato, y bueno, pero bueno, ya. Entonces todo depende de la actuación, ¿ok? Entonces esto es como a grandes rasgos. Ahora, el policía lo que tiene que hacer, fíjense cómo están fumados los protocolos, porque dice que antes de que lo aborde a la patrulla, es la nueva reforma que trae el Registro Nacional de la Detención, que tiene que hacerlo antes de abordar a la patrulla al imputado, el Registro Nacional de la Detención. Imagínense que es la Unión Tepito y que lo estás deteniendo en el corazón de Tepito. ¿A qué hora diablos vas a sacar tu radio o vas a estar sacando tu teléfono y te vas a conectar al internet para abrir la plataforma del Registro Nacional de la Detención? Es una cosa tonta, es inverosímil. Imagínense, simplemente en lo que ustedes quieren contestar un WhatsApp, pues te tardas, ¿no? Ahora imagínate abrir esa plataforma mugrosa que no tarda o sea, que se tarda en cargar muchísimo. O sea, es una cosa que alguien que no trabaja en el campo no entiende todo lo que se enfrentan, ¿no? O sea, en la vida práctica, o sea, atrás del escritorio es fácil decir así, hay que hacerlo, ¿ok? Pero bueno, para que ustedes sepan, el protocolo nacional y la guía del Registro Nacional de la Detención les da 5 horas máximo para hacer el registro, justificando por qué se tardaron. Ajá. Entonces, lo ideal es que fuera en el trayecto, es decir, en el trayecto del lugar del hecho al lugar de la al Ministerio Público se hizo el Registro Nacional de la Detención. Es decir, cuáles son las características de la persona, dónde fue la detención, qué me dijeron del hecho, cuál es su nombre y los datos que proporciona, ¿ok? Ahora, la información que los imputados proporcionan respecto a información, por ejemplo, es que robé tanto o ahí va mi otro cómplice. A ver, esa información es ilícita y no puede ser agregada a la carpeta de investigación, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene que declarar, si da alguna información, tiene que estar en presencia de su abogado. La cuestión ahí es que, bueno, pues vemos también en la práctica, ¿no? Que les hacen una lectura de derechos bien puesta, ¿no? Que lo que decimos es que les sacamos la información y, bueno, pues eso ayuda también para ir buscando otros cómplices o otras líneas de investigación, pero eso evidentemente que es ilícito y si eres policía, pues no lo pongas, ¿verdad? En la carpeta porque pues, te estás poniendo la soga al cuello tú solo, ¿ok? Esa información no se pone o no se debería de hacer, pero bueno. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Ok, entonces, una vez que ya hacemos este Registro Nacional de la Detención, lo ideal es que ya te dirijan o se dirijan los policías a la sede ministerial para hacer la puesta a disposición. Ajá. El protocolo nacional dice que tienen que certificarlo, entonces la siguiente actuación dirijo hacia el Ministerio Público, no tengo que andar investigando nada más. Ojo con esto porque por eso hay libertades. Hay una tesis que no tengo ahorita el dato, pero se los dejo de tarea para que la busquen ustedes, que refiere, esa tesis salió a raíz de la detención de un muchacho
aquí en Ciudad de México, que lo subieron los policías a la patrulla y no lo pusieron a disposición, y después el muchacho se fue a perder al Estado de México y lo encontraron días después drogándose y por ahí robando en Oxxos y no sé qué tanto. Mientras los policías ya andaban por ahí, pues ahora sí que puestos a disposición por desaparición forzada de personas, ¿ok? A ver, para que quede claro, los policías cuando tienen al imputado ya no tienen que andar paseando, investigando y le fui a decir si era o no era. ¿Por qué? Porque esa es una privación de la libertad y están violando a la Constitución, porque dice la Constitución que una vez que es detenido tiene que ser puesto de manera inmediata y trasladado directo al Ministerio Público. Ya no tienen que andar yendo a otro lado. Si ustedes acreditan o el policía pone, y luego fuimos a ver si esta persona decía que era, no, una vez que la detienes, te vas al Ministerio Público, porque si la defensa acredita que te fuiste a otro lado, aunque sea para ir a recoger cualquier cosa, adiós, ¿ok? Y esa es libertad, porque es una violación flagrante a la Constitución, porque dice que la detención el traslado tiene que ser de manera inmediata y directa. ¿A dónde? Al MP. A mí me dieron una libertad justo por eso, ¿ok? No tienen que irse a otro lado. Y está la tesis que les pido por favor ahí que la busquen, porque con esa invocas la libertad, ¿ok? Entonces, abusados. Tienes que trasladar de manera directa. Cosa distinta que lo lleves al médico o se lo lleven al médico, pero llevas custodia. Y es una obligación salvaguardar su integridad. Aunque quisiéramos que colgaran los tenis, pero hay que al menos hacer el intento, ¿no? Bueno, entonces, sí, Liliana, te escucho. De hecho, con relación a eso de la dilación, que se tiene, bueno, que no tiene que haber dilación, me había comentado que buscara jurisprudencia, entonces se las comparto. Encontré dos tesis aisladas. Entonces, a ver si funcionan con respecto a lo que nos está diciendo. Dale. Corre. ¿Sabes qué? Mándanos al grupo porque necesito llegar a integración de carpeta de investigación, ¿va? Nos las mandas. Ojo, ¿podemos justificar retrasos en la puesta a disposición? Sí, yo justifiqué 4 horas. Porque cerraron porque estaban construyendo la línea esta del metro y entonces el problema era que no estaban cerrados todos los accesos. Y aparte se necesitaron ambulancias, no llegaban los compañeros, un relajo. Pero el policía siempre dijo dónde tenía al imputado, ¿ok? Yo lo subí y lo reporté. Tenía su registro nacional de la detención y no lo puse de manera inmediata, efectivamente, pero ¿por qué? Esperé a los servicios, la cual llegó la ambulancia a tales horas, en tal número. Llegaron los bomberos a tal hora, a tal número. Llegó la otra patrulla en apoyo a tal hora a cargo de tal. ¿Sí me explico? Entonces, no es nada más decir, pues llévalo inmediato. No, porque cada circunstancia fáctica es distinta. Entonces, una vez que llegas al Ministerio Público, tienen que certificar que el imputado no lleva lesiones o sí lleva lesiones. Y ojo los que son policías. Pongan si el imputado tiene lesiones o no en el informe policial homologado, porque si no ponen lesiones y luego el médico certifica que sí las tienen, entonces ahí viene el problema que quién le hizo esas lesiones. Entonces, si está lesionado, pongan cómo está lesionado, dónde están sus lesiones o qué visibles. Digo, si le hicieron la de la bolsa, pues ya están del otro lado. Pero si le dieron ahí unas cosas ahí, pues hay que decir que ya la tenía, que se la hizo el ciudadano o lo que haya pasado. ¿Queda claro? ¿Ok? Entonces, abusados, muchachos, porque esa es una forma de pedir también ahí decir que le violaron sus derechos humanos. Si dice, como el policía dice que no está lesionado y el médico legista pues me dice que viene como Jesucristo. Entonces, ¿quién le pegó? ¿Se dan cuenta? Abusados. Otro punto, una vez que ya tienes certificado médico, entonces Ministerio Público te hago puesta a disposición de manera formal y material y te entrego mi informe policial homologado. Actuación del Ministerio Público, número 1, inicio de carpeta de investigación y el registro. Hora de puesta a disposición.
Aquí no importa si el policía cruzó la puerta a las 12, pero el Ministerio Público la inició hasta las 13. Ahí tenemos, cada uno tiene que ir documentando su actuación para ver si hay ahí un tema, quién se retrasó y por qué se retrasó, ¿ok? Entonces, si tú eres el policía, cúbrete, yo a qué hora llegué al Ministerio Público, no me quiso atender, ¿ok? Y si tú eres el Ministerio Público, bueno, pues obviamente al inicio de tu carpeta de investigación, ¿a qué hora la estás iniciando? Ajá, porque también eso se debate en audiencia. Abusados. Inicio de carpeta de investigación es la hora. A partir del momento en el que se inicia la carpeta, empiezan a computarse ¿cuántas horas? 48. ¿Cuántas horas tiene el Ministerio Público para tener a una persona y determinar su situación jurídica? 48. Muy bien. 72. Entonces, no, a ver si esto no es la pintura de... A ver, ¿cuánto puede tener el Ministerio Público una persona? ¿Cuánto tiempo tiene como máximo para determinar la situación jurídica? Rápido. 48 horas. Bien, hasta ahí. Si fuese delincuencia organizada son 96, pero estamos en fuero común. ¿Ok? 48 horas. ¿A partir de qué momento empieza el cómputo del Ministerio Público? A partir del momento que la puesta a disposición. Desde el momento en que lo detiene el policía, desde el momento en el que cruza la puerta o desde el momento en el que inicia la carpeta del Ministerio Público. Cuando inicia la carpeta. Perfecto. Desde que inicia la carpeta empiezan a correr las 48 horas del Ministerio Público. Solamente hay un juez de control en la Ciudad de México que está en el reclusorio sur que computa desde el momento de la detención y abusados los que llevan detenidos al reclusorio sur, porque el juez Gándara empieza el cómputo desde el momento en el que se hace la detención en el lugar del hecho. Y abusados porque si se tardaron 2 horas ya le quemaron 2 al Ministerio Público. Ok, bueno. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Bien, inicio de carpeta de investigación, registro de inicio. La siguiente actuación que tiene que hacer el Ministerio Público, evidentemente, tendrá que incorporar y tomar que entrevistas. ¿Quién me va a decir qué pasó? ¿A quién va a entrevistar? Rapidísimo, en esta lógica, ¿a quién entrevistarías? Testigos. A la víctima y a los testigos. ¿Cuáles testigos? No, a ver. Si tengo la muchacha estudiante de la facultad que acaba de salir de la clase de Ángela, ¿no? Y le roban su bolsa, ¿a quién vas a entrevistar si eres el ministerio? A la víctima. ¿Quién te va a decir lo que pasó? La víctima. La víctima. Primera actuación que tendrá que tomar es la entrevista de la víctima. Después, ¿a quién le va a tomar entrevista? Al imputado. No. A los policías. A los ¿A quién? policías. A los primeros respondientes. A los primeros respondientes. Y va a recabar el informe policial homologado, que es obligación del policía. El siguiente registro del Ministerio Público se llama verificación de flagrancia. Una vez que ya tiene la historia de estas dos personas, tanto de la víctima como del policía, entonces viene la verificación de la flagrancia. Si no me equivoco, es el 148 del Código Nacional. Si no, ustedes lo buscan, por favor. Verificación de la flagrancia. El Ministerio Público está obligado a verificar si se actualizó la flagrancia o no. Tiene dos sopas. Una, si no hay flagrancia, hace un acuerdo de libertad. Si hay flagrancia, continúa la investigación, pero tiene que pasar. Entonces, el primer filtro de legalidad de la actuación del policía, ¿quién es? El primer filtro de la actuación de los policías, ¿quién es? El MP. Aquí, pero los demás son 40 personas que están en otro lado. El MP. El Ministerio Público, porque tiene que verificar si el policía, esto que platicamos, lo hizo o no, si hubo flagrancia o no. ¿Cómo fue? ¿Cómo vas a saber si hay flagrancia o no? Te tienes que poner del lado de la persona que detiene. ¿Cuáles son los tipos de flagrancia? Les voy a pedir que vean la charla jurídica con el juez Irving Michel, ¿ok? Él nos habla, él es del norte. El juez Irving Michel nos explica cuáles son los tipos de flagrancia y qué es, sin que se haya interrumpido la búsqueda o localización. ¿Qué es esto? Porque son cosas distintas. Una cosa es una búsqueda y otra cosa es la localización, son cosas diferentes. Vean la charla para que entiendan las flagrancias, ¿ok? El juez Irving Michel está en mi canal. Se llama el apartado búsqueda y localización en la flagrancia. Entonces, vean esto para que entiendan qué es la flagrancia, porque tiene que ver si el policía, como está diciendo, él advirtió que hay flagrancia o no. Y entonces ya puedes determinar que sería el siguiente registro del Ministerio Público, ahora sí,
que me verifique la flagrancia, ¿ok? Si no hay flagrancia, se va libre el muchacho. Si hay flagrancia, hace su acuerdo, ¿ok? Y continúa investigando. Sigue investigando y después viene el siguiente registro, que es la siguiente actuación del Ministerio Público, y se llama acuerdo de retención, ¿ok? El acuerdo de retención no lo van a encontrar en el Código Nacional porque no está así, ¿ok? Tienen que inferirlo y el acuerdo de retención lo van a ver siempre en las carpetas, pero no tiene, digamos, ese nombre en el código. También el número ahorita no me acuerdo, pero es la última parte del 140 del Código Nacional en correspondencia con el 149 del Código Nacional. Son esos dos artículos, ¿ok? El 140 y el 149. Ahí dice el código que el Ministerio Público tendrá que analizar la necesidad de la medida. Es decir, ¿por qué te vas a quedar al ratón y por qué no lo vas a poner en libertad? Para ello vamos a necesitar ver también medidas cautelares y entender qué es la necesidad de cautela, ¿ok? Pero ahorita, para efectos prácticos, gracias, 146 son los supuestos de flagrancia. Muy bien, Adriana, gracias. Acuérdense que el registro, el tercer registro, primero es el inicio, número 2, la verificación de la flagrancia y número 3, el acuerdo de la retención. La retención se fundamenta con el 140 del Código Nacional y el 149, ¿ok? Entonces, para que ustedes lo analicen a detalle en casa. Entonces, este acuerdo de retención, el Ministerio Público tiene que explicar por qué se va a quedar con el muchacho y por qué no lo va a poner en libertad. Ajá, ¿por qué se lo queda y por qué lo va a llevar con el juez? Ese es el acuerdo de retención y también hay libertades por ello. Entonces, el tiempo es muy corto, no me da tanto tiempo de abordarlo. Espero que la de la audiencia inicial alcancemos a verlo, ¿ok? Eso se los dejo hasta aquí. Y por último, el registro, ahora sí, de la puesta a disposición, la determinación, ahí va la determinación, con esa cierra el MP su carpeta y dice, ¿cuáles son las determinaciones del Ministerio Público? Rapidísimo, ¿cuáles serán? A ver. Archivo temporal, no ejercicio de la acción penal. Abstención de investigación. El último. Criterio de oportunidad. El último, ¿cuál era? Acción penal. Muy bien, ahí va esa determinación. Este Ministerio Público considera que va a ser ejercicio de su facultad constitucional y voy a poner al detenido a disposición del juez de control. Punto. Se cierra la carpeta y lo mandas. ¿Ok? Con eso cerramos la integración de la carpeta de investigación con detenido. Evidentemente que todo este tiempo el Ministerio Público tiene que estar haciendo actos de investigación, mandar a peritos, a policías, cámaras, esto, el otro, ¿ok? Todo eso es la integración de los actos de investigación que el Ministerio Público estime pertinentes, idóneos y conscientes, ¿ok? Entonces, con eso cerramos la investigación. Faltan muchos temas. Esto es ahora sí con una embarradita a grandes rasgos, porque no puedo entrar a detalle, porque nos echaríamos todo un curso de la actuación policial y de la actuación del Ministerio Público. Esto que les comenté a grandes rasgos con los puntos indispensables es súper importante que lo tengan. ¿Por qué? Porque lo vamos a pelear en la audiencia inicial. ¿Ok? A grandes rasgos es esto. Tienen que leer esos protocolos que les pedí, las leyes también para que conozcan esta gradualidad, esta obligación del registro, que debe contener registro, cuánto tiempo tengo y todo eso también lo tienen que saber ustedes, ¿ok? Porque lo pueden pelear allá, ¿sí? Bueno, entonces con esto nos vamos. Les mando WhatsApp para que vengan a echarme porras a la conferencia esta, que no tengo ni idea qué voy a decir, pero bueno, apenas tengo una semana para prepararme. Entonces, porque tuve audiencia con este caso que les digo que me trajo sin dormir, me comí mis uñas porque sabía yo que me iban a poder meter a mi cliente a prisión, pero bueno, me dieron auto de no vinculación a proceso ayer, entonces bueno, aunque no comí todo el día valió la pena, pero bueno, la batalla no acaba, ganamos una batalla pero la guerra no, entonces seguramente viene otro round porque pues van a corregir todas las fallas que les dije que tenían. Y bueno, pues seguramente esta historia continuará, ¿no? Como el Chespirito. Entonces, bueno, pues ahí están viéndonos. Entonces, les pido, los que quieran, mañana empezamos el curso de extracción de fluidos corporales en la investigación de los delitos sexuales. Empezamos a las 8 de la noche, son 3 días, lunes, martes y miércoles, ¿ok? Y ustedes tienen el 50% de descuento. Pues mañana es domingo. Mañana es domingo. Mañana, el lunes, ay, no sé, yo ya les escribo en otro mundo. El lunes, ¿ok? Bueno, que tengan buen fin de semana, gracias.